Dice la palabra del Señor, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a meditar unos minutos bajo el tema aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo se refiere aquí por lo menos en 3 ocasiones a los hermanos que estaban en Roma, en Colosas y a los que estaban en Filipos, con esta misma exhortación, hablando acerca del tiempo en que le ha tocado vivir a la iglesia. En el libro o en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4 y el versículo 5, el apóstol les escribe y les dice, andad sabiamente para con los de afuera. Aquí la palabra sabiamente significa que la sabiduría es andar en el temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarse del mal, porque los días son malos. Pablo le decía a la iglesia de Colosas, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Cuando uno lee esta escritura, aunque fue escrita en los días del apóstol Pablo, a los hermanos de Colosenses, Filipenses, a los de Roma y a los de Éfeso, esto es profético para nosotros. Porque Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y yo creo que es profético para nosotros en este tiempo. Porque mire el versículo 14 que leímos ahorita, aquí en Efesios capítulo 5. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Aquí el Espíritu Santo está hablando de un despertar. Está hablando de despertar espiritualmente. ¿Y cuándo es que tiene que haber un despertar? Y se nos trae una exhortación de despertar. Naturalmente, cuando hay adormecimiento. ¿Y qué tiene que ver el despertar con el adormecimiento para nosotros los creyentes de este tiempo? Bueno, la Biblia dice que cuando Cristo venga, iba a venir en medio de una maldad creciente, de un desenfreno moral y espiritual. Iba a venir en medio de un momento en que el amor de muchos se iba a enfriar. Iba a venir en medio de tiempos peligrosos y difíciles. La Biblia dice que cuando el Señor fuese a regresar, iba a llegar en medio de una tremenda apostasía, en medio de principio de dolores, que es lo que estamos viendo en el tiempo de hoy. La Biblia dice que el Señor iba a regresar en medio de un desvanecimiento de la fe de muchos cristianos. Y es lo que hoy estamos viendo en este tiempo. Estamos viendo cómo estas cosas están sucediendo. Estas señales están aconteciendo. Por eso decimos que estas palabras de Pablo a la iglesia son proféticas y nos alcanzan a nosotros, los cristianos del tiempo de hoy. La Biblia habla a la iglesia. La Biblia habla a la iglesia de que nuestros mejores momentos o tiempos no están aquí en la tierra. La Biblia no habla
de mejores tiempos aquí en la tierra para la iglesia. La Biblia dice más bien que los últimos tiempos se iban a caracterizar por ser tiempos peligrosos y difíciles, tiempos de desastres naturales, tiempos de pestes y enfermedades, tiempos de grandes terremotos, violencia, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, falsos profetas. La Biblia dice que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos, tiempos donde muchos no iban a sufrir la sana doctrina y se irían a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, la Escritura nos exhorta a nosotros los cristianos de este tiempo a que redimamos el tiempo. Redimir significa rescatar y aprovechar. Y es lo que Pablo nos dice tarde. ¿Estamos aprovechando o no bien el tiempo? Yo creo que Dios se vale de las circunstancias naturales que acontecen en el mundo para beneficiarnos, para bendecirnos. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo, aunque es un arma de filo, la contraparte nos está favoreciendo a aquellos que queremos creer y obedecer la palabra del Señor. Porque nos ha llevado esto, de alguna manera, a encerrarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Allí estamos levantando el altar familiar, haciendo el devocional con la familia, orando, ayunando, escudriñando la palabra. Esto que está ocurriendo afuera nos ha llevado a nosotros a aprovechar mejor el tiempo. Dios, que es bueno, Dios, que es fiel, nos está acercando, nos está empujando, nos está atrayendo más hacia Él. Dios nos está haciendo vivir esto para que nosotros nos acerquemos y aprovechemos mejor nuestro tiempo. Aquí la palabra redimir significa aprovechar y tiempo significa oportunidad. Entonces, estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando. Estamos rescatando aún el tiempo perdido. ¿Cómo recuperar esas cosas que hemos perdido, el tiempo que hemos perdido? Bueno, en Dios todo es posible. Por eso, en esta tarde yo creo que aún lo que hemos perdido lo podemos recuperar cuando aprovechamos e invertimos mejor el tiempo en las cosas de Dios, que es lo que nos está sucediendo ahora. Hay que redimir el tiempo, hermanos, jóvenes, adolescentes, amigos. Hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Los días no son buenos. Los días, a pesar de todo lo que pasa, y aunque hay que dar gracias a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo, hay que reconocer que los días son malos, que los días son difíciles, que hay adversidad. Pero en medio de todo eso, Dios va a rescatar lo bueno para nosotros, para su pueblo. Cuando hay adormecimiento espiritual, quiero decirle, lo primero que le pasa a la gente muchas veces es que no se da cuenta que están dormidos. La persona dormida no se da cuenta de nada. Cuando uno está adormecido espiritualmente, no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso es que el Señor dice, relacionando simbólicamente su regreso, que Él iba a venir como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, naturalmente, cuando la gente está dormida, cuando en las casas la gente duerme, aprovecha ese momento porque saben que no se van a dar cuenta. Difícilmente se darán cuenta, a no ser de que tengan un perro, que tengan una alarma que pueda hacer despertar a los que están en la casa para alarmar que hay un ladrón. El Señor relaciona su regreso de esa manera, porque muchos hombres y mujeres, no solo en el mundo, sino también en el pueblo cristiano, posiblemente estarán adormecidos de una manera espiritual, y el Señor regresará en ese momento. Pero sabe, mi hermano y amigo, el Señor es muy bueno, el Señor es muy bondadoso, el Señor es fiel,
Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que cuando Él regrese usted se quede, sino que usted y yo nos vayamos con Él. Por eso Él nos está despertando en este tiempo. Él nos está haciendo ver las cosas que están sucediendo para que nosotros despertemos y no nos quedemos como aquellos que se quedarán, aquellos que no creerán, aquellos que no reconocerán a Dios en su vida. Entonces Dios quiere que usted y yo, como hijos suyos que somos, nos vayamos un día cuando Él regrese por la iglesia. Amén. Entonces mire usted cómo es una persona cuando está dormida. Puede hasta caminar, pero como está con sueño, no se da cuenta espiritualmente de los tiempos en que nos ha tocado vivir a esta generación, a esta iglesia. Por eso es que hay algunos que están por allí predicando que vienen tiempos mejores para el mundo. Hay algunos que están diciendo que estamos llamados a ser exitosos en este tiempo, a alcanzar riquezas y cosas de esta vida. Pero los tiempos mejores para la iglesia no están aquí en la tierra. Los tiempos mejores para la iglesia no están aquí en este mundo ni en esta vida, sino que los tiempos mejores para nosotros, los que creemos y obedecemos a la palabra del Señor, están en la gloria junto al trono de Dios en los cielos. Ahí vamos a estar nosotros si seguimos obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad. Muchos no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque simplemente están todavía adormecidos. Pero créame, hermano, créame, iglesia del Señor, Dios está despertando a la gente. Dios está despertando a su pueblo. Dios está despertando a sus valientes. Me hace recordar la historia o estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. A esa niña, hija de Jairo, en aquel tiempo cuando Jesús el Señor estaba atendiendo a la mujer del flujo de sangre que había tocado el borde de su manto, se le apareció este hombre llamado Jairo, de una compañía romana, un centurión romano, y le dijo: mira, maestro, mi niña está muy enferma, está muy grave, está que se muere, por favor, ven, ayúdame. Cuando el Señor se encaminaba para ir a la casa de Jairo, llegaron unos sirvientes de Jairo y le dijeron al jefe de ellos, a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija, tu niña ha muerto. El Señor le dice a Jairo: no temas, ten confianza, no temas, ten confianza. Cuando llegó el Señor a la casa de Jairo, naturalmente, todos los que estaban en la casa, la niña había muerto, pero para el Señor no estaba muerta. Aunque pudiera estar muerta, para el Señor pueden cobrar vida, porque para Él todo es posible. Y les dijo el Señor a los de la casa: no está muerta, sino que duerme. Y yo quisiera relacionar de alguna manera, porque algunos cristianos, algunas personas han visto imposible consagrarse a Dios, santificarse, vivir para Dios. Se sienten muertos espiritualmente, pero el Señor nos quiere decir en esta tarde por su palabra: posiblemente estabas dormido, pero el Señor ha venido a despertarte a través de esta situación que está aconteciendo. Dios está despertando a muchos. Me han llamado hermanos, me han llamado amigos, compañeros, me dicen, me comparten. Mi hija, que estaba apartada hace yo no sé cuánto tiempo, me ha llamado, me llama: papi, mami, ¿qué hago? ¿Qué música? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué textos de la Biblia puedo leer? Porque yo quiero buscar de Dios. Hace muchos años que no toco una Biblia. Me han llamado personas diciéndome que hay familiares, que hay vecinos que están escuchando la palabra, que están escudriñando las Escrituras. ¿Sabe qué está haciendo Dios con esto? Está provocando a la gente para que despierte, para que se levante de su sueño. Por eso es que el Señor dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo con muchos. Esta es una oportunidad maravillosa
para compartir el mensaje del Evangelio con nuestra familia, con aquellos que están todavía fuera de la puerta, aquellos que todavía no se convierten, no se arrepienten. Es un tiempo para aprovecharlo bien, para que ellos despierten en el nombre del Señor Jesucristo. Mire usted, hay gente que no se da cuenta, pero nosotros sabemos por la palabra que Dios está obrando en muchas personas en este tiempo. Mire cómo dice la Escritura: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. ¿Y para qué alumbra Cristo? Para que uno y cada uno de nosotros podamos ver, podamos entender, para que haya luz y uno pueda ver el tiempo que nos está tocando vivir. El tiempo que nos está tocando vivir. De la única manera que nosotros podemos discernir y ver el tiempo que nos ha tocado vivir es cuando espiritualmente y a través de la luz de Cristo, que es la palabra. La palabra es la luz que el hombre necesita para iluminar su vida y su camino, para poder ver cómo están las cosas en el mundo. La palabra nos está mostrando las señales, los acontecimientos predichos en el pasado que se están cumpliendo y los que vienen después de estos. Cristo está iluminando nuestras mentes. El Señor está alumbrando nuestros corazones y nos está dando entendimiento, nos está dando discernimiento, conocimiento y nos está dando sabiduría en cuanto a las cosas que están pasando. Solo de esta manera podemos recibir revelación de parte del Señor. Por eso aquí, en este capítulo de Efesios, capítulo 5, y en el versículo 15 dice también: andad como sabios, no como necios, porque el sabio es entendido. El sabio ve el mal y se esconde o se aparta. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día hay gente que cree que lo que está sucediendo afuera es más. He escuchado de algunos que se dicen ser cristianos. Hombre, a mí no me pasa nada, la sangre de Cristo me cubre, yo puedo salir por donde quiera. No, es un imprudente, es un necio. Nosotros los cristianos somos llamados a ser prudentes, a acatar las normas y las leyes de nuestras autoridades. No podemos tentar a Dios en este asunto. Claro que Dios nos guarda, claro que el Señor nos puede guardar, pero Dios nos está previniendo, Dios nos está diciendo: enciérrate en tu casa. Enciérrate por un momento, aíslate mientras pasa el mal, mientras pasa la ira. Y nosotros debemos hacer como sabiamente, debemos obedecer lo que nos están ordenando que hagamos. Nosotros los cristianos debemos ser prudentes y sabios. Y ahí está la sabiduría del cristiano. Son días malos y podemos estar desaprovechando, perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha. Veníamos perdiendo el tiempo posiblemente en lo que no aprovecha, pero en estos días de encierro, de aislamiento en nuestras casas, yo creo que muchos hogares, muchas familias, muchos creyentes, muchos pastores, estamos restaurándonos, estamos reconciliándonos, estamos acercándonos, estamos renovándonos en el Señor, aprovechando bien este tiempo aquí en nuestras casas. Gloria al Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aquí la palabra diligencia significa, o mejor, es diferente a la negligencia. Usted ve en la parábola del siervo infiel, ¿qué fue lo que le sucedió a ese siervo? Que el Señor lo llama negligente y malo, a quien lo puso sobre su casa. Y en vez de estar despierto y vigilando en su casa, hermanos, en nuestras casas, iglesia del Señor, hermanos que me escuchan y que me ven, estamos en nuestras casas. Y este siervo negligente y malo lo llama el Señor porque estando en su casa estaba dormido,
no estaba vigilando, no estaba despierto, no le estaba dando un alimento fresco y nutritivo a los suyos. No estaba aprovechando bien el tiempo, sino que se echó ahí en la casa a dormir, a descansar. Pero Dios no nos mandó a nuestras casas en este tiempo para que estemos así, sino que Dios nos mandó a estar aislados en nuestras casas para buscar su rostro, para humillarnos en tierra, para orar más, para escudriñar y estudiar más la palabra, para aprovechar con nuestras familias, levantar esos altares familiares, esos devocionales con ellos. Dios nos está permitiendo esto para que estemos despiertos, para que estemos despiertos. Este hombre, siervo negligente y malo, estaba dormido y no pudo ver lo cerca que estaba su Señor para poder preparar su casa para que cuando el Señor viniera se fueran con él. Mire usted, qué tremendo eso. ¿Cómo nos dice el Señor por la palabra que debemos estar en nuestra casa? Vigilantes, despiertos en la oración, en la búsqueda del Señor, en el estudio, en el escudriñar las Escrituras. Debemos estar de esa manera. Debemos estar aprovechando ese tiempo. Amén. Porque vemos que la venida del Señor está más cerca. El que está despierto, espiritualmente hablando, se da cuenta que Jesucristo está a las puertas. Está que regresa. El que está despierto espiritualmente lo sabe. Por eso dice el verso 16 y 17, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos ser entendidos, ser sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios quiere la salvación para nosotros. Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Hacer la voluntad del Señor. Ahora el que está despierto sabe cuál es la voluntad del Señor. Y dice, mire el verso 18. Aquí hay una parte de lo que es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, o antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No nos llenemos de las disoluciones de este mundo. No nos llenemos ni nos enredemos con las cosas de esta vida. ¿Para qué? Apartémonos de eso, del pecado que hay en el mundo. Usted no se ha fijado cómo en este tiempo la gente cada día se enreda más y más en las cosas del mundo, a pesar de lo que está sucediendo. Yo por acá, por mi barrio, por mi lugar donde estamos viviendo, uno ve cómo los vecinos todavía quieren seguir en su fiesta, en sus parrandas, en su pecado. No se están dando cuenta que hay algo, que Dios está llamando la atención, está enviando un mensaje para que despierten, pero hay gente que definitivamente quiere seguir viviendo enredada en las cosas de este mundo. No les ha amanecido Cristo, no les ha alumbrado la palabra, pero la labor y el deber es nuestro. Nosotros debemos ser quienes estemos aquí aún en nuestras casas, aprovechando este tiempo, porque si Dios nos lo permite y se acaba o se frena o se expande o se apaga ese virus, esa situación terrible que está viviendo nuestro planeta, aprovechando este tiempo porque vamos a ir tras las almas, tras nuestra familia, para que se conviertan al Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, quiere decir desenfreno, desequilibrio. El vino espiritual nos habla de no enredarnos con las cosas de esta vida, de no amar al mundo ni las cosas de este mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre.
Gloria al Señor. Gloria. Aquí dice, ya para ir terminando, quería concluir con esto. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire usted, porque ya casi en nuestras reuniones o en nuestros momentos antes de que sucediera esto, no se venía hablando tanto, porque lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que entre nosotros mismos compartamos las cosas de Dios. Pero hoy en día se estaba viendo más el comentario, el compartir las cosas simples de esta vida, no más, que también pueden ser importantes, pero nos estábamos olvidando de esta parte. Uno escucha y uno hablaba con su compañero, con el hermano, y bueno, y mira cómo quedó el partido de fútbol, y otros dicen cómo va la serie de televisión, y otros hablan de sus posesiones, y otros hablan de sus logros, otros hablan del posgrado de su hijo, otras dicen cómo estás de delgada, cómo estás de bonita, cómo vienes de bien vestida. Y eso es lo que algunos dentro aún de la iglesia han estado hablando, y otros aún peor. Hacen comentarios para murmurar, para criticar del hermano, y cuando es un cristiano y habla de estas cosas es porque realmente el Espíritu de Dios no está llenando realmente su corazón. Y por eso dice el escritor, el apóstol Pablo, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando ahora? Hay algo que está sucediendo. Y yo siento por el Espíritu de Dios y por la fe que Dios está llenando nuestros corazones de su presencia, de su palabra, de su alabanza, de su adoración, de todas las cosas bonitas que vienen del cielo, de toda dádiva, de todo don perfecto, de todo ministerio. Dios está robusteciendo, está colmando, está llenando nuestras vidas de su Espíritu para poder compartir con los demás y hablar entre nosotros, como dice la palabra, con salmos, palabra del Señor, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Vamos a dejar de estar hablando de los demás. Vamos a dejar de estar hablando tanto de las cosas materiales y efímeras del mundo. Y vamos a comenzar de lo perdurable, de lo eterno, de lo que dura para siempre. Vamos a estar dispuestos, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a estar compartiendo con otros el mensaje del amor de Cristo. Vamos a estar haciendo la obra del Señor. Vamos a estar orando. Vamos a estar estudiando las Escrituras, porque el Espíritu Santo de Dios está llenando nuestros corazones. Finalmente, el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias siempre a Dios por todo. Es decir, Pablo hace esta referencia a la iglesia de Éfeso y les dice, hablando y exhortándoles, Espíritu, que hagan la voluntad del Señor, que sean sabios, que aprovechen bien el tiempo, que se despierten, pero finaliza diciendo, dando gracias a Dios por todas las cosas, por las cosas buenas que nos están pasando, pero aún por las cosas malas que pueden estar sucediendo en el mundo. Si nosotros alcanzáramos más agradecidos con Dios, si nosotros diéramos más gracias al Señor en todo momento, en toda circunstancia, hombre, hermano, hermana, amigo, amiga, seríamos más beneficiados, seríamos más bendecidos, porque Dios se agrada cuando sus hijos damos gracias.
cuando podemos alabar al Señor en medio de las circunstancias adversas, cuando podemos adorar y servir al Señor en medio de la prueba, cuando podemos levantar nuestras manos en alto aún en medio de nuestras debilidades, entonces quiere decir que estamos dando gracias al Señor por todo lo que se venga. Y como decía el salmista, aunque tiemble la tierra y aunque brame el mar, aunque se muevan los cimientos de la tierra, y como decía el profeta, dice, aunque la higuera no florezca, ni aunque en las vides haya fruto, ni aunque haya en el rebaño ovejas, aunque falte el producto del olivo, aunque falte todo lo que falte, yo con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es ser un hombre, eso es ser una mujer agradecido, agradecida. Hombre, dejemos de lamentarnos y de quejarnos tanto. Seamos más agradecidos, seamos más generosos con Dios, adoremos lo mejor. Démosle gracias al Señor por lo bueno y por lo malo, por las cosas los favores y las bendiciones, pero también por las cosas que nos está permitiendo vivir el Señor, porque de esto no solamente usted se está beneficiando, sino que también la gente afuera va a ser beneficiada, porque hay un pueblo que sabe reconocer a Dios y darle gracias.